todos ya saben, estamos haciendo una serie analizando los vocales de cada uno de los chicos de Stray Kids y ya vamos analizando el 50% de Stray Kids. Así es, analizamos 4 de las 8 voces de los integrantes de Stray Kids. Analizamos la de Han, la de Seokmin, la de Felix y la de Bang Chan, y hoy votaron ustedes el próximo integrante a analizar. Y votaron muy bien porque yo ya tenía mucha curiosidad y muchas ganas de analizar la voz de Hyun Jin, Stray Kids. La verdad que no sé muy bien el rol de Hyun Jin dentro de Stray Kids. Acá lo que me está diciendo Google es que es bailarín principal, rapero y visual. Lo que signifique eso, no sé. Así que tenía mucha intriga de hacer este video. Ya sabemos que en Stray Kids hay 8 raperos y 8 cantantes también. Vamos a ver qué hace Hyun Jin con su voz en este video. Let's go. Hyun Jin's vocals. Tranqui. Ah, bueno, tiene una... Ok, está totalmente en vivo. Lo que estamos escuchando es él totalmente en vivo. Tiene un brillo en la voz muy parecido al de Seokmin. Ojo ahí, Ojo, y acá está tranqui. Está en un tono muy tranquilo. Lo quiero ver irse bien arriba. Bien, jumping a prueba. ¿Está en vivo ahí? Más allá de eso, de que cante y rapee, ojo chiruzas, porque yo sé cómo están todas ustedes con Hyun Jin. A ver, al tipo le tocó el rostro Dios, ¿ok? Así que yo sé lo que están pensando ustedes y no quiero chiruzas en este canal. Ya sabemos todos que este es un canal familiar y no aceptamos chiruzas, así que ojo, las estoy viendo, no sean chiruzas, no se vayan para el lado oscuro, el lado de la chiruza. Sigamos. O sea, yo lo digo y él provoca. O sea, es como que todo el universo de Hyun Jin está en contra de mí. Yo digo lo de las chiruzas y él baila sexy. Es que cara, ¿qué? Amigos, antes de seguir, quiero advertirles que pueden estar viendo este video con cortes, cortes y censuras por temas de derechos de autor acá en YouTube. Pero ya saben que en Patreon van a poder encontrar este video junto con muchísimo más contenido de Stray Kids sin cortes ni censuras. Estamos también viendo los SKZ Codes allá, estamos por ver la película de Stray Kids, estamos viendo el Kingdom Legendary War también que estuvo Stray Kids. Así que si quieren y pueden, vayan a apoyarme a Patreon. Sale menos que comprarse un café. Así que andate, dejo el link por acá abajo. También lo vas a tener anclado en el primer comentario de este video. Sigamos ahora. Ok, muy relajada la voz hasta ahora. Me gusta igual. Ok, acá se le nota muchísimo el autotune, pero ya cuando se lo ponen tan al palo es que lo están usando como recurso, no como algo como para afinarle a la voz y desafina. No. Hay dos tipos de autotune. Uno que se usa totalmente al palo como acá, que por ahí estás hablando así, escuchás todo un autotune extremo. Y después está el otro autotune que se usa bajito y estratégicamente para arreglar la voz o para que llegue el reggaetón, en el reggaetón, digo, en el trap, en el de... digo, el autotune que se usa bajito y estratégico para poder afinar una voz en la nota que tiene que ir porque el artista no lo puede hacer. El reggaetón, nada. Acá Hyun Jin lo está usando de la otra manera, de la primera, ¿ok? De la buena manera. Como efecto, no como recurso. Ok. Veo que lo de él es muy tranquilo. Ok, veo que aporta desde el lado de la tranquilidad mucho su voz. Por lo menos en este video, es el primer video que estamos viendo. Pero siempre su voz muy relajada, no se va a tonos muy altos ni muy bajos hasta ahora. Es el primer video, todavía no voy a juzgar. Miramos pero no juzgamos, ¿ok? A ver, este Hyun Jin cantando chic chic boom en su vivo. O sea, acá vamos a estar escuchando el sonido del celular directamente. A ver. Vamos a know that you want it, boom. Stroke, boom. Rata, 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 rata. ¿Ven el brillo que tiene la voz? Hasta el vamos, que es una palabra que tiene muchos graves. Vamos. Hasta ese vamos le suena como vamos. Tiene mucho brillo en la voz él. Stroke, boom. Rata, 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 rata. Rata. Vamos a know. ¿Ven? Escuchen el vamos. Fuck. Vamos a know that you want it, boom.
Vamos, I know that you want it. Lo que pasa es que Seungmin tiene el mismo color de voz, un color de voz muy brilloso. Lo que pasa es que Seungmin se va por las nubes. Han, por el otro lado, tiene un color brilloso, pero no tan brilloso como ellos. Han tiene más medios y bajos en su voz cuando se va para arriba, pero se ve que Hyunjin tiene el mismo color de voz que Seungmin, o muy parecido. Ya ven, ya cuando se hace el canchero ya está, me olvido de todo. No me importa si canta, si rapea, si canta bien, si canta mal, no me importa nada. Cuando se hace el malo y cuando rapea, me convierto yo en Chiruso, pero no, yo tengo que ser el que resiste, porque si es por todas ustedes... I keep getting attracted. He cut it like marionette. I cannot explain this reaction. How can it not want for you? Ey, rapeando muy sacado hasta ahora, ¿eh? Muy bien, pero lo que estamos viendo es bastante tranqui. Quiero ver algo más jugado. Quiero ver si se la juega un poco más. Covers. Ok, ahora entiendo. No sé si me estará escuchando Hyunjin o qué carajo está pasando, porque yo lo pido y él lo entrega, el contenido. Pero ven, hace un minuto digo, ojo chirusas, y él baila sexy. Y ahora digo, quiero que se la juegue un poco más y me salta con este terrible falsete. ¿Qué carajos, Hyunjin? A ver. Perfecto. Miren esto, miren qué lindo, ¿no? Qué lindo que le sale. Primero, el falsete de la primera canción. Am I getting closer to knowing? Es un falsete muy jugado de hacer porque pasa de voz de pecho a voz de falsete y después hace esta patadita, ¿no? La patadita en el falsete. Closer. Esa patadita es muy difícil de hacer. A él le sale genial. Y ahora este segundo cover que lo está haciendo abajo es donde resalta su voz para mí. Yo creo que Hyunjin no necesita irse arriba para resaltar. Él resalta con su voz tranquila. Tiene un muy lindo color de voz. A ver. Estoy viendo que está haciendo varios géneros y me encanta, le queda todo bien. En todos los géneros su voz quedó bien. Bien. We were so tragic, no other magic could ever compare. Best place to find love is the birds where I go. Son todas canciones en una voz media, en una voz tranquila, en una voz cómoda. Yo creo que nunca la vamos a ver gritar como Han o como Seungmin, irse tan arriba. No vamos a verlo hacer eso y está bien. No es necesario gritar o tener un rango vocal súper mega amplio para cantar bien. Esto para mí es cantar bien también. Su voz tranquila queda hermosa. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow. Pero ven las canciones que elige, ven las canciones que elige. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Then you come over and start up a conversation with just me. Es todo muy tranquilito lo de él, es como re chill. I found on my lead. Matt Sheeran, sí. I found a girl. Tranqui. Beautiful and sweet. ¿Ves? No le gusta. Ya cuando se va muy arriba, no, bájamela. I found a girl, beautiful and sweet. Hizo recién, escuchen esto. I found a girl, beautiful and sweet. No, chao, arriba no me gusta. 45 on a Tuesday. ¡Tocando el piano! I don't care what you say. I'm just getting off my face. Ven, el vibe de él es ese. El vibe de él es algo más acústico, algo más crudo, ¿no? Es como la crudez, lo de él. Acá tocando el piano, todo chiquito, todo encapuchado, ¿no? Lo de él es eso, mucho aire en la voz también, pero me gusta la onda de Hyunjin. Ahí no están vivos, no están vivos acá. Acá tampoco están vivos.
Ok, ven, acá es donde está más flojo. Yo creo que él no es tan cantante. El canto es lo de él, pero no es lo de él. No sé si me explico. Como que trata de pasar desapercibido él. Yo también sé que tuvo problemas. Él tuvo problemas en la voz, ¿no? A ver, quiero buscar eso. Hyunjin habló varias veces sobre problemas con su voz durante 24 y 25. Según contó él mismo en conciertos y contenido del grupo, empezó a tener dificultades para cantar y hasta para hablar normalmente en algunos momentos. Incluso confesó que llegó a pensar en dejar el grupo por la frustración y el miedo de perder la voz. Ustedes, me parece que en el Killing Voice, ustedes me dijeron que él tuvo muchas dificultades con la voz, pero no dice qué le pasó. Por lo que se sabe públicamente, no fue una lesión grave anunciada oficialmente por JYP, sino más bien un problema de fatiga vocal y tensión acumulada. Muchos fans notaron que su voz se volvió más ronca y débil en algunos lives. También él mismo comentó que estuvo trabajando con profesores vocales y recibiendo apoyo de los miembros, especialmente Bang Chan y Seungmin. Hay momentos en que la voz te deja andar. Adele tiene varias operaciones de las cuerdas vocales. Teddy Swims también se operó Sam Smith también se operó las cuerdas vocales. Es un tema muy serio, más para ellos que también viven de show en show, de estadio en estadio, de gira en gira, de programa en programa. La voz se cansa si no la cuidás, o se cansa también si la cuidás. Es una locura. Se ve que a Hyunjin le pasó esto y bueno, tuvo un par de problemas y se pudo recuperar, pero bueno, no está bueno que fuerce la voz él. ¿Ven? Ok, ahí por lo menos en esa última canción está totalmente fuera de tono. Pero bueno, eso también da mucho de qué hablar, porque ven que no usan autotune para arreglar el tono, no. Si tienen que bardearla, la bardean en vivo y eso me gusta. Eso es algo que demuestra que son artistas súper profesionales. Alguna vez puede pasar, obviamente, podés tener un mal show, capaz que no te escuchás bien un show y no sabés en qué nota estás. Todo tipo de cosas puede pasar, ¿ok? Yo respeto mucho cuando el artista está totalmente en vivo. Es un respeto muy grande que tengo y con Hyunjin me pasa lo mismo. Y más todavía después de saber que tuvo lesiones en las cuerdas vocales. Es una locura. A ver, acá está en el estudio. 오케이! ¡Ok! ¿Cómo te la sube Bang Chan en el estudio? I can't take it no more. 너무 좋았는데. Miren cómo mira él buscando aprobación. O sea, eso también me dice que no está tan seguro con su voz o con su forma de cantar, o por ahí estos eran los años de que él estaba mal vocalmente. Entonces, después de hacerlo, lo mira directamente a Bang Chan diciendo, che, ¿lo habré hecho bien? ¿Qué pasa? Está como muy preocupado. Me pone triste por él eso. I can't take it. Miren. 들어볼게요. Bang Chan es el uno. Bang Chan lo amo a Bang Chan. Él aprueba, él te la sube, él no te va a tirar nunca abajo. Y hace poco también en Patreon vimos el video entero de cómo hicieron duet en el estudio. Bang Chan, Han, Changbin, Triracha, una bestia en el estudio todos. Y acá justamente está pasando eso, miren. 오케이! 알츠스머스스. Se la sube, ¿ves? Le grita bien, ok. I can't take it no more. Miren cómo lo mira. ¿Ven? Lo mira y se agarra. A esa inseguridad me mata. Me mata porque esa inseguridad solamente porque tuvo lesiones en las cuerdas vocales. Si no, no tendría esa inseguridad. Me mata. Sos el uno, Hyunjin, lo haces muy bien. Menos mal que estaba Bang Chan al lado. Menos mal. Bueno, ahora tengo más o menos una idea de cómo canta Hyunjin. Menos es más para Hyunjin. Mientras más resalte su color de voz antes que su rango vocal, mejor para él. Porque tiene muy linda voz también. Pero ¿cómo rapea Hyunjin? No lo sé. Por eso lo vamos a ver en este mismo momento, ¿no? Y la verdad que no sé, porque no le diste me gusta todavía al video. Así que mientras me tomo un mate, anda a darle me gusta, así vemos a Hyunjin rapear. Dale, yo te espero acá. Dale un me gusta, así. Le diste me gusta. Ok. Ya, vamos a ver a Hyunjin rapear. Bang Chan in the drums. Ok, tiene una voz muy raspada también. Además del brillo, como les dije antes, también tiene una voz muy raspada. Y ya veo que lo del rap le queda mucho mejor que lo del canto. Sí, muy bien. ¿Qué? Ven, pero bueno, también, a ver, cuando se hace el canchero, primero todo le queda bien a Hyunjin. Todo tipo de ropa, todo tipo de estética, todo. El chabón es el más modelo de todo el mundo. Pero cuando se hace el canchero, no me importa. Como les dije antes, no me importa si rapea, si nada. Miren este video. Si él no estuviera en Stray Kids, estaría modelando en algún parte del mundo para alguna empresa gigante, estoy seguro. Pero lo quiero ver en vivo. A mí no me sirve verlo así.
Mirá Diego, el pelo rojo. No, bueno, ven, o sea, encima él tiene mucha más confianza rapeando, ¿no? Es como que no lo veo tan inseguro como lo vi cantando que rapeando. Yo creo que rapeando él tiene mucha más confianza en él mismo. Sí, total. Sí, no, totalmente. Está mucho más cómodo él mismo, se le nota en la cara, se le nota que está mucho más cómodo rapeando que cantando. Es así. Canta muy lindo también, canta en su estilo, en su rango, pero yo creo que es más rapero que cantante él. En el canto lo vi medio inseguro, ahí medio dudando de él mismo, pero en el rap se morfó todo en el rap. Y es lo único que se va a morfar acá, ¿ok? Chirusa, yo veo cómo lo miran a él y yo sé que ustedes se lo quieren morfar a él, pero no va a pasar. Bueno, amigos, hoy finalmente vi cómo es la voz de Hyunjin, de qué se trata su voz, su color de voz, su rango vocal, qué le pasó, qué lesiones tuvo y ahora entiendo todo. Es una parte esencial en Stray Kids, no puede faltar Hyunjin y más reclutando chirusas como ustedes también, ¿ok? Si les gustó el video ya me van a dejar un me gusta y suscríbanse al canal que estamos a punto de llegar a los 400.000 suscriptores, falta muy poquito y necesito tu ayuda para llegar. Y bueno, me dirán ustedes en los comentarios con qué miembro de Stray Kids seguimos, nos quedan 3, nos queda analizar la voz de IN, la voz de Lee Know y la voz de mi queridísimo Champinishi. Ustedes deciden, voy a leer todos los comentarios de punta a punta, así que anda a comentar. Pero bueno, amigos, como siempre, muchas gracias por llegar hasta acá. Si llegaste hasta el final es porque sos un verdadero mochi salvaje y nos vemos en un próximo análisis y video, ¿ok? ¡Adiós!